una tierra en el corazón de Europa, Polonia es un eje estratégico para el continente. Su ubicación entre Alemania y Rusia la ha convertido en una frontera clave, pero también en un punto de encuentro para la inversión extranjera y una creciente industria tecnológica. El país comienza a atraer miradas como motor emergente de la Unión Europea. Polonia deslumbra por su historia de resistencia y por sus pueblos llenos de calidez, todo ello enmarcado por majestuosas montañas, fortalezas ancestrales, palacios y paisajes naturales que quitan el aliento. Sus ciudades, llenas de carácter, como Cracovia, joya medieval, Gdansk, con su pasado hanseático, y Varsovia, la capital moderna, muestran a una Polonia que avanza con paso firme hacia el porvenir. Exploremos juntos y descubramos cómo Polonia se está convirtiendo en el nuevo centro de poder entre Rusia y Occidente. Polonia, una visión entre dos mundos. En la geografía de Europa, pocas naciones cargan con el peso de la historia como Polonia. Situada entre Alemania y Rusia, fue durante siglos campo de batalla, república noble, nación partida y resucitada. Hoy, en el siglo XXI, ese mismo espacio vuelve a tornarse vital. Polonia no es solo un país en expansión económica, es la nueva línea del frente entre Occidente y Moscú, el flanco oriental de la OTAN y un actor que redefine el equilibrio europeo. Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, Varsovia ha abandonado toda ambigüedad, ha emergido como el halcón de Europa. Ha multiplicado su gasto en defensa, más del 4% del PIB, e iniciado uno de los programas de rearme más ambiciosos del continente. Ha comprado tanques Abrams a los Estados Unidos, cazas F-50 a Corea del Sur, sistemas de defensa aérea Patriot y misiles HIMARS. Polonia no solo quiere disuadir a Rusia, busca liderar el nuevo eje militar del este europeo. Pero la fuerza de Polonia no es solo estratégica, también es económica. Con un crecimiento constante y resiliente, una clase media en expansión y un sector tecnológico e industrial pujante, Polonia se ha convertido en la sexta economía de la UE por paridad de poder adquisitivo. Ha atraído inversión extranjera, fábricas de semiconductores y se proyecta como centro logístico clave entre el Báltico y el Mar Negro. Varsovia ya no es el límite, es el puente, el escudo y, para muchos, el próximo liderazgo moral, militar y productivo de una Europa que se redefine. En este nuevo tablero, Polonia ya no observa desde la orilla, se lanza al centro del juego continental. Su papel apenas comienza. Para entender a Polonia, primero hay que mirarla desde arriba. En el corazón del continente europeo, sin montañas que la protejan y con llanuras que se extienden de frontera a frontera, Polonia ha sido, geográficamente, un pasillo abierto. Y en Europa, un pasillo siempre invita al paso o a la invasión. Su territorio cubre más de 312.000 kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande de la Unión Europea. Limita con 7 países: Alemania al oeste, República Checa y Eslovaquia al sur, Ucrania y Bielorrusia al este, y Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado al noreste. Esta ubicación no es casual. Polonia está justo donde Europa occidental se transforma en Europa del Este, y eso la convierte desde hace siglos en un puente natural entre dos mundos, entre las economías desarrolladas del oeste y las tensiones geopolíticas del este. Sus tierras fértiles han alimentado imperios, sus ríos, el Vístula, el Oder, han sido rutas de comercio y conflicto. Sus fronteras,
cambiantes y frágiles, han sido trazadas y borradas más de una vez por guerras, tratados y ocupaciones. No tiene salida directa al mar abierto, pero sí una costa en el mar Báltico, lo que le da acceso estratégico al norte. A través de sus puertos, como Gdansk, Polonia conecta con Escandinavia, Rusia y el resto de Europa. En la actualidad, esta misma geografía la convierte en un punto clave para el tránsito de energía, tropas y tecnología entre el oeste de Europa y los países del flanco oriental. Polonia no solo está en medio del mapa, está en el centro de la historia y cada vez más en el centro de las decisiones que definirán el futuro del continente. Polonia es un país de regiones muy distintas, y aunque hoy forman un estado sólido, cada zona tiene un peso diferente en su geografía, su economía y su papel geopolítico. Al oeste, regiones como Silesia y Baja Silesia son ricas en carbón y tradición minera. Su relieve es suave, con valles industriales. Aquí se ubica el cinturón económico más poderoso del país. Durante el siglo XIX y XX, esta región fue disputada entre Alemania y Polonia y aún conserva rastros de identidad germana. En el centro-oeste, la región de Wielkopolska o Gran Polonia es el corazón agrícola y cultural. De aquí surgió el primer estado polaco en el siglo X. Su terreno llano y fértil la convierte en un centro productivo clave. Hacia el este, las regiones de Podlaski, Lublin y Subcarpacia son más rurales, con bosques espesos, llanuras elevadas y clima más riguroso. Son la primera línea frente a Bielorrusia y Ucrania, y hoy concentran bases militares y corredores humanitarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquí operaron redes clandestinas de resistencia. Al norte, Varmia y Masuria son tierras de lagos, colinas y bosques. Frontera con Kaliningrado, esta región fue escenario de batallas prusianas y hoy es vital en el flanco noreste de la OTAN. En el sur, regiones como Malopolska, Pequeña Polonia, combinan montañas como los Tatras, ciudades históricas como Cracovia y una fuerte identidad cultural. Fue capital del Reino de Polonia durante siglos. Cada región polaca tiene su propio carácter físico, económico e histórico, pero hoy todas forman un mosaico estratégico, organizado no solo para resistir, sino para influir en el equilibrio de Europa. Aunque Polonia posee varias cordilleras en el sur de su territorio, como los Tatras o los Sudetes, a diferencia de muchos países europeos, su geografía en general carece de grandes barreras naturales que la defiendan en sus fronteras más vulnerables, especialmente al este y al oeste. Esta apertura geográfica ha sido una de las razones históricas de su vulnerabilidad ante invasiones. El país es una gran llanura atravesada por ríos largos y navegables, como el Vístula, Wisła, el más importante, que cruza de sur a norte y conecta ciudades clave como Cracovia, Varsovia y Gdansk. Ha sido arteria comercial, línea defensiva y escenario de conflictos. Al oeste, el río Odra, marca gran parte de la frontera con Alemania. Es uno de los pocos accidentes naturales que delimitan a Polonia, y también una vía fluvial clave para el comercio y la logística. En el noreste se encuentra la región de los 1000 lagos de Masuria, un área de colinas, bosques y más de 2000 lagos interconectados por ríos y canales. Durante siglos, esta zona fue una ruta difícil de cruzar y un bastión natural frente a invasiones desde el norte. Hoy, además de su belleza, tiene valor militar. Es una de las zonas más sensibles del flanco oriental de la OTAN. El Báltico, al norte,
no es una frontera fácil. Su costa baja y arenosa ofrece acceso comercial, pero poca defensa. Por eso, Polonia depende de puertos como Gdansk o Szczecin, reforzados en años recientes. En resumen, la geografía de Polonia es más vulnerable que protectora, pero esa vulnerabilidad la ha obligado una y otra vez a prepararse, adaptarse y resistir. Hoy, sus ríos y lagos no solo dibujan el paisaje, sino que definen rutas, estrategias y amenazas. Varsovia, capital de la resistencia y del poder político. A orillas del río Vístula, entre colinas suaves y bosques milenarios, surgió hace siglos una ciudad llamada a renacer una y otra vez, Varsovia. Fundada por los duques del antiguo Principado de Masovia a finales del siglo XIII, fue en 1596 cuando el rey Segismundo III Vasa trasladó allí la capital de la mancomunidad polaco-lituana, marcando el inicio del destino político de Varsovia como corazón del poder eslavo. Llamada entonces la otra París de Europa por su elegancia y arquitectura, su historia, sin embargo, estaría marcada por el fuego y la reconstrucción. Durante la Segunda Guerra Mundial, Varsovia fue arrasada sistemáticamente por el régimen nazi. La ciudad, insurrecta, heroica, fue destruida en un 85% tras la brutal represión del levantamiento de Varsovia de 1944. De aquellas ruinas nació la leyenda de la ciudad Fénix, indestructible en su voluntad de vivir. Bajo el dominio soviético, se reconstruyó con disciplina comunista, entre bloques uniformes y monumentos de propaganda, pero también con una fidelidad casi obsesiva al antiguo casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Hoy, Varsovia es símbolo de resiliencia y vanguardia. Es capital política de una Polonia que se rearma y redefine su lugar en Europa. En su skyline se yergue aún el Palacio de la Cultura y la Ciencia, un regalo de Stalin, frente a modernos rascacielos que reflejan su nuevo dinamismo económico. Su camino real, sus plazas coloridas, sus palacios barrocos y sus parques verdes, como Łasienki, rinden tributo a un pasado glorioso y a un presente vibrante. Varsovia no olvida, pero tampoco se detiene. Es la capital de la resistencia, del renacimiento y del poder. En sus calles resuena la música de Chopin y el eco de una nación que nunca se arrodilla. Masovia, corazón demográfico y centro de poder. En el corazón de la llanura polaca, atravesada por el río Vístula y salpicada de castillos, palacios y ciudades milenarias, se extiende Masovia, región que ha sido a lo largo de los siglos mucho más que un territorio, ha sido una identidad, un cruce de caminos y el núcleo vivo de la nación polaca. Hasta bien entrado el siglo XVI, Masovia fue un ducado independiente, gobernado por su propia dinastía, con sus propias leyes y cultura distintiva. Su capital histórica, Łódź, fue durante un tiempo la capital de Polonia, y otras ciudades como Chersk o Półtusk conservan aún vestigios del esplendor medieval y renacentista. La Masovia moderna tiene como epicentro a Varsovia, pero su influencia rebasa la capital. Es la región más poblada del país y el principal motor económico de Polonia. Desde los tiempos del rey Juan III Sobieski, cuyo palacio barroco en Wilanów sigue siendo una joya del patrimonio nacional, hasta los años de las reformas políticas postsoviéticas, Masovia ha marcado el pulso del poder. Fue desde aquí donde surgieron muchas de las voces del movimiento Solidaridad,
y desde donde se ha proyectado la transformación democrática y económica del país hacia la Unión Europea. Culturalmente, Masovia ha sido cuna de tradición y vanguardia. Su danza típica, el mazur, no solo sobrevive en festivales folclóricos, inspiró a Frédéric Chopin para componer sus inolvidables mazurkas, verdaderos retratos musicales del alma masoviana. Esa mezcla de dignidad, melancolía y fuerza define bien a esta tierra. Hoy, Masovia es centro de decisiones políticas, desarrollo tecnológico y crecimiento urbano, pero bajo la modernidad laten aún las raíces de un ducado orgulloso que fue y sigue siendo el corazón profundo de Polonia. Durante la Alta Edad Media, el territorio que hoy conocemos como Polonia estaba habitado por dos tribus eslavas occidentales rivales, los bislanos y los polonios. Los bislanos se establecieron en la colina de Wawel, donde fundaron la actual Cracovia. Los polonios, por su parte, vivían en la cuenca del río Vístula, cerca de lo que hoy es Varsovia. Todo cambió cuando Mieszko I, líder de los polonios, logró unificar ambos territorios. En el año 966 después de Cristo, fue bautizado, introduciendo oficialmente el cristianismo en lo que pronto sería el Reino de Polonia. El nombre Polonia viene del término polaco pole, que significa campo o llanura, probablemente en referencia a la tribu de los polonios, habitantes de esas vastas planicies, en contraste con los bislanos, más cercanos a los Cárpatos. Hacia el año 1000, Polonia ya era un reino que se extendía desde Sajonia hasta Kiev. A lo largo de su historia, ha vivido épocas de oro y periodos oscuros. Una de sus cumbres fue la Mancomunidad Polaco-Lituana, formada en 1569, un país enorme para la época, entre los más grandes de Europa, pero también tuvo su noche oscura, 123 años desaparecida del mapa. A fines del siglo XVIII fue repartida entre Prusia, Rusia y Austria. En 1918, tras la Primera Guerra Mundial, Polonia recuperó su independencia, pero no por mucho. En agosto de 1939, Hitler y Stalin pactaron su reparto. El 1 de septiembre, Alemania invadió. Días después, lo haría la Unión Soviética desde el este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 5 polacos había muerto, y el país quedó bajo dominio soviético durante décadas. La libertad llegó recién en diciembre de 1990, cuando Lech Wałęsa fue elegido presidente de la Tercera República de Polonia. Hoy, tras siglos de fragmentación, guerras y ocupación, Polonia ha emergido como una potencia regional con voz propia en Europa. Su economía es una de las más dinámicas del continente y su papel en la OTAN y la Unión Europea crece cada año, con una población resiliente, inversiones en defensa y un fuerte sentido de identidad nacional. Polonia es nuevamente un actor clave en el tablero geopolítico europeo. Cracovia, la histórica capital de Polonia, fue durante más de 500 años el hogar de los reyes polacos. Hoy es la segunda ciudad más grande del país y uno de los destinos culturales más relevantes de Europa Central. Con su arquitectura medieval, plazas públicas como el Rynek Główny y el complejo real de Wawel, ubicado sobre una colina que simboliza por siglos la identidad nacional, Cracovia se posiciona como el corazón espiritual de la nación. Aquí se encuentra también la Universidad Jagiellónica, fundada en 1364, la más antigua de Polonia y una de las más antiguas del continente, centro de pensamiento y formación intelectual durante siglos.
sus barrios judíos, como Kazimierz, y sitios históricos como la antigua fábrica de Oskar Schindler mantienen viva la memoria del Holocausto. Cracovia no solo es una ciudad destacada dentro de Polonia, es el núcleo vital de la región de Małopolska, de la cual es capital histórica y administrativa. La influencia de Cracovia irradia hacia todo el sur del país, articulando una región donde la riqueza natural, la vida rural y la tradición se entrelazan con una ciudad vibrante, académica y cosmopolita. Małopolska, cuyo nombre significa literalmente pequeña Polonia, es paradójicamente una de las regiones con mayor densidad histórica y simbólica del país, y Cracovia es su corazón palpitante. Małopolska cuenta con un paisaje diverso, bordeado por los Cárpatos al sur y el río Vístula al norte. Es hogar de muchas granjas y viñedos, siendo un importante centro agrícola del país. Al sur se alzan los montes Tatras, los más altos de Polonia, con picos de más de 2.500 metros y lagos como Morskie Oko. En su corazón está Zakopane, ciudad de montaña famosa por su arquitectura y turismo. En las cercanías de Cracovia se encuentra el monumento y memorial más visitado de Polonia, los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau, donde se estima que murieron 1.300.000 personas durante la ocupación nazi. Pero Małopolska es mucho más que una postal natural. Junto a Cracovia, la región representa un símbolo de la resistencia cultural frente a las ocupaciones extranjeras que intentaron borrar la identidad polaca. En el ámbito social, la región combina un fuerte apego a la tradición católica con un dinamismo económico creciente, especialmente en turismo, servicios, agroindustria y desarrollo sostenible. Su importancia geopolítica también ha sido clave. Durante la partición del siglo XIX, Cracovia fue parte del Imperio Austrohúngaro, conservando espacios de autonomía cultural que serían fundamentales en la posterior reconstrucción del Estado polaco. Pomerania es una región histórica que se extiende a lo largo de la costa sur del mar Báltico. Su nombre proviene del término eslavo pomorce, que significa junto al mar, y ha sido disputada, ocupada y enriquecida por distintas culturas. Eslavos, prusianos, germanos y polacos dejaron su huella en esta franja estratégica de Europa. Durante la Edad Media, su desarrollo estuvo ligado al comercio marítimo. Las ciudades portuarias pomeranas formaron parte de la poderosa Liga Hanseática, lo que impulsó un florecimiento económico aún visible en sus construcciones góticas. En los siglos XVIII y XIX pasó a ser parte de Prusia y luego del Imperio Alemán, hasta que en 1945 volvió a manos polacas. Hoy, Pomerania ofrece playas interminables, dunas como las de Hueva, colinas, bosques y castillos teutónicos. Ciudades como Toruń, lugar de nacimiento de Copérnico, brillan con su casco gótico, mientras que Bydgoszcz, la pequeña Berlín, fascina con su diversidad arquitectónica. Al norte, la península de Hel se alarga 35 kilómetros, separando el mar Báltico de la bahía de Puk. El corazón de la región es Gdańsk, una ciudad con alma hanseática y rostro báltico. Rica en historia y en ámbar, fue un centro artístico de renombre y más recientemente epicentro de un cambio político crucial. El movimiento Solidarność, liderado por Lech Wałęsa en los astilleros de Gdańsk en 1980, marcó el inicio del fin del comunismo en Europa del Este. Hoy, Gdańsk no solo es memoria, es movimiento. Convertida en un símbolo de resistencia y renovación, es también una ciudad en pleno auge económico. Su puerto, el más grande de Polonia, conecta al país con Escandinavia,
el norte de Europa y Asia, consolidando a Gdańsk como un nodo logístico clave en el comercio europeo. Además, la ciudad apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Acoge festivales internacionales, ferias de innovación y exposiciones culturales. Es una puerta al mundo, pero también un espejo del renacimiento polaco, joven, conectada y orgullosa de su identidad. Junto con Sopot y Gdynia, forma la triciudad, una metrópolis costera que mira al Báltico con futuro. Silesia, frontera, industria y energía. Silesia es mucho más que una región al suroeste de Polonia. Es un cruce de civilizaciones, una zona donde la historia no pasa, sino que permanece. Disputada durante siglos por polacos, alemanes, checos y austriacos, su geografía y su riqueza natural la convirtieron en un punto estratégico, y su identidad en un mosaico de lenguas, culturas y lealtades. La Alta Silesia, dominada por las montañas de los Sudetes, fue históricamente una tierra de defensa y comercio. Castillos como el de Będzin, erigido por Casimiro el Grande en el siglo XIV para proteger las rutas hacia Cracovia, atestiguan su valor militar. Más al oeste, el majestuoso castillo de Mosna, con su extravagancia neogótica digna de un cuento, nos recuerda el legado aristocrático de la región. Pero fue el carbón lo que definió el rostro moderno de Silesia. Katowice, hoy capital del voivodato silesiano, pasó de ser una aldea insignificante a motor industrial durante el siglo XIX. La revolución industrial encontró aquí una de sus cunas en Europa Central. Las minas y acerías no solo impulsaron el desarrollo económico polaco, sino que también atrajeron inversión, migración y, en tiempos turbulentos, disputas territoriales. Más al oeste, la Baja Silesia, con su capital Wrocław, la antigua Breslavia, simboliza el alma cambiante de la región. Ciudad de puentes, universidades y palacios barrocos, Wrocław encarna la transición de una Europa de imperios a una Europa unida. Hoy, Silesia sigue siendo clave, conectada por autopistas, ferrocarriles y redes energéticas con Alemania y Europa Central. Es vital para los intereses económicos polaco-germanos. Y aunque las heridas del pasado no se olvidan, Silesia demuestra que las antiguas fronteras pueden transformarse en espacios de colaboración. Warmia y Masuria, frontera turística y bastión militar del siglo XXI. En el noreste de Polonia, donde los bosques se funden con lagos interminables y las huellas de la Edad Media conviven con los ecos de la Guerra Fría, se encuentra el voivodato de Warmia y Masuria, una región tan hermosa como estratégica. Hoy, este rincón que antes fue tierra de cruzadas, obispos y astrónomos, se ha convertido en un foco de interés militar y turístico a nivel europeo. Warmia, conquistada por la Orden Teutónica en el siglo XIII, es la cuna de ciudades como Frombork, donde descansan los restos de Nicolás Copérnico bajo una majestuosa catedral gótica. Más al sur, la capital regional, Olsztyn, mezcla castillos medievales, murallas y arquitectura comunista con una vibrante vida cultural. Masuria, por su parte, es la tierra de los 1000 lagos, un paraíso natural surgido de la última glaciación, ideal para navegantes, excursionistas y amantes del ecoturismo. El canal Elbląg-Ostroda, con su asombroso sistema de rampas inclinadas del siglo XIX, es testimonio de la creatividad prusiana al servicio del comercio. Pero la historia no se detiene en la belleza. Tras la Segunda Guerra Mundial, estas tierras,
largamente germanizadas, fueron integradas plenamente a Polonia. Hoy, su cercanía con Kaliningrado, enclave ruso fuertemente militarizado, les ha devuelto un papel central. Bases de la OTAN, maniobras multinacionales y despliegues estratégicos han convertido a Warmia y Masuria en la nueva línea de defensa del flanco oriental de Europa. Entre castillos, lagos y soldados, esta región es hoy tanto una postal turística como un puesto de vigilancia, un lugar donde el pasado y el presente chocan y donde el futuro de la seguridad europea podría estar en juego. Wielkopolska o la Gran Polonia, corazón del nacionalismo. Wielkopolska o la Gran Polonia no es solo una región del oeste polaco, es el lugar donde comenzó todo. Fue en estas tierras, hace más de 1000 años, donde los polanos, la tribu eslava dominante, fundaron el primer estado polaco. En Gniezno, el duque Mieszko I recibió el bautismo en el año 966, un acto que no solo introdujo el cristianismo, sino que marcó el inicio de la identidad nacional polaca. Desde entonces, Wielkopolska ha sido símbolo de continuidad, resistencia y renacimiento. La ciudad de Poznań, capital regional, conserva ese legado fundacional. Cuna del primer obispado del país, su catedral aún guarda los restos de los primeros monarcas Piast. Reconstruida tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial, su casco renacentista es hoy emblema de la resiliencia nacional. En 1918 fue también epicentro de la insurrección de la Gran Polonia, una revuelta victoriosa que permitió reincorporar la región al nuevo Estado polaco tras las particiones. Al sur, Łódź representa la faceta moderna de esta historia. Tercera ciudad más grande del país, es un centro industrial y cultural con un importante legado cinematográfico, símbolo de cómo Wielkopolska también lidera el presente. Complementando este corazón histórico, Masuria, la tierra de los 1000 lagos, ofrece un paraíso glacial para navegantes y excursionistas. Arte y educación, el alma moderna de Polonia. Polonia es mucho más que su turbulenta historia o su estratégica ubicación geopolítica. Es una nación que ha apostado por el conocimiento, el arte y la identidad como pilares de su proyección futura. Su sistema educativo, gratuito y de alta calidad, ha sido fundamental en la reconstrucción del país tras décadas de guerra y opresión. La alfabetización es casi universal y las universidades polacas gozan de prestigio en Europa Central, siendo semillero de talento joven en múltiples disciplinas. Toda la educación se imparte en polaco, una de las lenguas más complejas del continente. Clasificado como eslava occidental, el idioma destaca por sus 32 letras, incluidos 9 signos diacríticos, múltiples diágrafos y un sistema gramatical que incluso diferencia el género en los apellidos. Por ejemplo, un apellido masculino como Kowalski se convierte en Kowalska en su versión femenina. Esta precisión lingüística es un reflejo del carácter meticuloso y profundamente arraigado de la cultura polaca. La vida cultural en Polonia es intensa y diversa. Desde aldeas rurales hasta grandes ciudades, los festivales folclóricos mantienen vivas las tradiciones con música, danzas y trajes típicos que forman parte del orgullo nacional. Al mismo tiempo, Varsovia, Cracovia y Łódź se han consolidado como capitales del arte, la arquitectura y el diseño moderno. El cine polaco, reconocido internacionalmente, ha sabido contar la historia del país con una mirada crítica y humana. Producciones como El pianista,
o El Hombre de Hierro han ganado prestigio global, posicionando a Polonia como una voz relevante en la cinematografía mundial. En su equilibrio entre tradición e innovación, Polonia proyecta una identidad firme y sofisticada, apostando por el talento, la cultura y la educación. Se reafirma como un actor europeo que sabe quién es y hacia dónde va. Tras décadas de reconstrucción, Polonia se ha transformado en un actor clave en Europa Central. Desde regiones como Pomerania y la ciudad portuaria de Gdańsk, que hoy representa una puerta estratégica hacia el mar Báltico, Polonia no solo proyecta su poder económico, sino también su creciente importancia militar. Gdańsk, junto con Gdynia y Sopot, la llamada Triciudad, alberga uno de los puertos más importantes del norte europeo. Este eje logístico se ha convertido en un punto esencial para la infraestructura de defensa de la OTAN, facilitando el tránsito de tropas, material y cooperación naval en el flanco oriental de la alianza. Además, Polonia acoge sistemas de defensa como el escudo antimisiles estadounidense Aegis Ashore, reforzando su rol como bastión frente a Rusia. En el plano político, Polonia es actualmente el quinto país más poblado de la Unión Europea, con 38 millones de habitantes, y una influencia creciente en el Parlamento Europeo. Su crecimiento económico sostenido, su apuesta por la innovación tecnológica y su sólida industria, especialmente en el sector automotriz, defensa, TI y agricultura, han hecho que sea visto como un motor emergente dentro del bloque. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Polonia ha acogido a más de 3 millones de refugiados ucranianos, integrando a muchos de ellos en su fuerza laboral y sistema educativo. Esta respuesta humanitaria ha elevado su perfil internacional, mostrando su capacidad de liderazgo regional. El gasto militar polaco ha aumentado notablemente, alcanzando en 2024 el 4% del PIB, el mayor porcentaje en toda la OTAN. Varsovia ha invertido masivamente en modernización, tanques Abrams, cazas F-35 y sistemas antiaéreos como Patriot. Esta reestructuración lo convierte en el nuevo pivote militar del este europeo. Polonia también impulsa iniciativas en energía, como la construcción de nuevas centrales nucleares con apoyo estadounidense, movilidad militar y ciberseguridad. Su alianza estratégica con Estados Unidos y su peso político en Bruselas la colocan en una posición inmejorable para convertirse en un referente del nuevo orden europeo post-Ucrania. Para ti, ¿cuál dato crees que deberíamos haber incluido o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.